Bienvenidos a la continuación de la unidad 6 de Química Inorgánica, grupo del nitrógeno. En la clase de hoy vamos a ver los otros compuestos binarios que forman nitrógeno y también los oxoácidos. Entonces comencemos con los nitruros. En estos casos, en este tipo de compuestos, el nitrógeno actúa con número de oxidación -3. Los nitruros se clasifican en iónicos, covalentes e intersticiales. Los nitruros iónicos se forman cuando el nitrógeno se une al litio o a los metales alcalinos térreos. Entonces, un ejemplo puede ser nitruro de magnesio. Ahora, vamos a estar en presencia de los nitruros covalentes cuando elementos de los grupos 3, 4, 5 y 6A se combinan con el nitrógeno. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, el boro, el azufre, el fósforo, y entre ellos van a tener estructuras muy variadas. Entonces, por ejemplo, podemos tener el nitruro de boro, el nitruro de azufre, el nitruro de fósforo. Y los elementos de transición, los metales de transición, forman nitruros intersticiales que en su mayoría son no estequiométricos. Algunos pueden tener muy elevados puntos de fusión. Por ejemplo, tenemos el nitruro de vanadio. Una de las experiencias que van a ver en el trabajo práctico de nitrógeno es el reconocimiento del nitrógeno del aire. Para eso se utiliza una tela de amianto y en un extremo se coloca un poco de magnesio. ¿Qué ocurre? El magnesio arde con desprendimiento de luz blanca. ¿Por qué? Porque en presencia de oxígeno se forma el óxido de magnesio, pero también ustedes recuerden que el aire está formado por un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Entonces se va a formar el óxido, pero también el magnesio reacciona con el nitrógeno del aire y se forma el nitruro de magnesio. Ambos son de color blanco, son sólidos, entonces uno ve la mancha blanca que queda luego de la experiencia. Entonces ahora vamos a reconocer si realmente se formó también el nitruro de magnesio, para saber si realmente el nitrógeno está presente en la atmósfera. Entonces colocamos el sólido, un poquito de agua, se agitan y la reacción que ocurre es esta que está acá abajo. Fíjense. El nitruro de magnesio en presencia de agua se hidroliza y forman amoníaco e hidróxido de magnesio, que es sólido. Entonces, se observa un precipitado blanco acá del sólido correspondiente a este hidróxido de magnesio. Pero ahora, ¿cómo evaluamos si también se produjo como producto de esta reacción el amoníaco? Se lo expone a una llama muy suave, de esa forma para que ayude a desprender el amoníaco que se encuentra acuoso, luego que pase al estado gaseoso. ¿Y para qué queremos desprenderlo? Para que reaccione con un papel de tornasol húmedo y de esa forma yo pueda ver el cambio de color. Y si cambia el papel de tornasol de rojo o azul, me estará indicando que estamos en presencia de una base, en este caso el amoníaco. Ahora vamos a continuar viendo otros compuestos binarios que forman nitrógeno, como son los hidruros. El hidruro más importante es el amoníaco. Acá vemos la estructura de Lewis, la geometría electrónica y la geometría molecular, que tiene una distribución, fíjense, tetraédrica, y luego la geometría molecular es piramidal.
Si vemos la estructura de Lewis, está el nitrógeno está rodeado por 4 pares de electrones. Esto implica que el nitrógeno tiene una hibridación sp3. Y esa es la explicación de por qué adopta este tipo de estructuras. ¿Qué características presenta el amoníaco? El amoníaco es un compuesto gaseoso netamente covalente, es incoloro, tiene un olor picante muy penetrante y es más liviano que el aire. En estado líquido presenta una constante dieléctrica elevada, lo que hace que sea un solvente polar y si lo comparamos como solvente son equiparables al agua. Es muy soluble en agua. Y esta reacción de disolución es muy exotérmica. Acá les presento los equilibrios que se producen. Primero, el amoníaco gaseoso está en equilibrio con el amoníaco acuoso y luego el amoníaco acuoso frente al agua tiene la capacidad de aceptar un protón y entonces los productos que obtenemos son el ion amonio y el ion hidróxido. Debido a que el amoníaco puede aceptar un protón proveniente del agua, actúa como una base de Bronsted-Lowry en esta situación. Es una base débil. También puede actuar como base de Lewis, debido a que puede ceder este par electrónico que está ubicado en el orbital atómico híbrido sp3. El amoníaco, si se encuentra seco, se comporta como una sustancia neutra, pero basta vestigios, es decir, cantidades muy pequeñas de humedad, para que exhiba propiedades básicas. Ahora también el amoníaco vemos que se puede combinar con el oxígeno en caliente. ¿Y qué ocurre? El amoníaco, en presencia del oxígeno, fíjense que él se oxida, porque el nitrógeno está actuando con número de oxidación -3 en el amoníaco y entonces pasa a nitrógeno elemental, es decir, a número de oxidación 0. Pero si esta misma reacción se hace en caliente y aparte se le suma un catalizador como el platino, fíjense que en vez de quedar en número de oxidación 0, el nitrógeno se oxida hasta número de oxidación +2. Otra característica que tiene el amoníaco es que se combina con los ácidos y forma entonces las sales amónicas. En este caso acá el amoníaco en presencia del ácido clorhídrico forma el cloruro amonio. Si el amoníaco reacciona con el ácido sulfúrico, se obtiene el sulfato amonio. Bueno, ahora con respecto a la obtención del amoníaco, en la industria se lo obtiene por el proceso de Haber, en el cual se hacen reaccionar en determinadas condiciones nitrógeno con hidrógeno y se obtiene entonces el amoníaco en el estado gaseoso. De acuerdo a esta reacción, los reactivos tienen una gran tendencia a transformarse en productos, pero el inconveniente que presentan es que la velocidad es muy baja. A temperatura ambiente se forman cantidades muy pequeñas de amoníaco. Entonces, para aumentar la velocidad de reacción se utiliza el hierro como catalizador. En cambio, en el laboratorio se van a hacer reaccionar la sal cloruro de amonio en presencia del hidróxido de sodio. De acuerdo a esta reacción, se desprende amoníaco. Fíjense cómo se ubica el tubo. Esto es debido a que el gas, el amoníaco, es más liviano que el aire. Y se van a realizar 2 ensayos con ese gas obtenido. Uno de ellos se va a colocar el tubo sobre un vidrio de reloj que contenga un poquito de ácido clorhídrico concentrado. Entonces, lo que ocurre es que el amoníaco forma cloruro de amonio
y eso se ve debido a la formación de humos blancos. Es decir, que acá actuó el amoníaco como base de Bronsted-Lowry frente al ácido clorhídrico. Y luego, si se coloca el amoníaco en un cristalizador que contenga agua, el agua va a ir ascendiendo. De esta forma compruebo que es soluble en agua. Y luego le voy a colocar unas gotitas de fenoftaleína y van a virar al color rojo. De esta forma me va a estar indicando que lo que yo estoy detectando acá es una sustancia básica. Por lo tanto, en este caso comprobé que el amoníaco frente al agua actúa como una base de Bronsted-Lowry y en el primer caso también actúa como una base de Bronsted-Lowry frente al ácido clorhídrico. El amoníaco forma complejos con algunos iones. En este caso les presento la reacción del amoníaco frente al ion cúprico y el ion que forma es el ion tetramino cobre 2. Estos compuestos vamos a verlo en una de las últimas unidades de la asignatura. Ahora vamos a ver estos tres compuestos que forma también el nitrógeno. En el caso de la hidracina, el nitrógeno actúa con número de oxidación -2, es un líquido muy explosivo que se utiliza como combustible para cohetes y también como reactivo químico. En el caso de la hidroxilamina, el nitrógeno actúa con número de oxidación -1. Fíjense, la unión se produce entre el nitrógeno y el oxígeno. Y esta sustancia se utiliza como antídoto en las intoxicaciones por órganos fosforados. Los órganos fosforados lo van a ver en toxicología y son sustancias que se utilizan como insecticidas. La ácida de hidrógeno o ácido hidrazoico, en este caso el nitrógeno, se encuentra con número de oxidación -1/3. Es un líquido incoloro, tóxico, de olor desagradable. Pero más importante que la ácida de hidrógeno es la ácida de sodio, que se utiliza como conservante, por ejemplo, en alguno de los medios de cultivo. Dentro de los oxoácidos y oxosales del nitrógeno tenemos el ácido hiponitroso, el nitroso y el nítrico. El nítrico es el más importante de los tres. El ácido hiponitroso y el nitroso no son estables al estado libre, sino que son importantes las sales que ellos forman. En este caso, la ejercitación de esta diapositiva les dice que realicen las estructuras de Lewis correspondientes de todos los oxoácidos. Entonces acá están todos los valores que se obtienen por el método del cálculo. El ácido nítrico es el más importante. Se lo utiliza en la fabricación de colorantes y explosivos como el TNT, y sus sales también se utilizan como fertilizantes. El ion nitrato presenta 3 estructuras de resonancia y fíjense cómo tiene 2 dobles enlaces simples y un enlace doble. Entonces, el orden de enlace entre nitrógeno y oxígeno es intermedio entre sencillo y doble. Es un líquido incoloro que tiene un punto de ebullición de 83 grados. La botella que uno compra en una científica del ácido nítrico concentrado se encuentra en una concentración al 68%. En cambio, cuando uno compra una botella de ácido sulfúrico concentrado es del 98%. Se aconseja que este ácido se lo almacene o se lo venda en botellas de color caramelo. ¿Por qué? Porque la luz lo descompone.
Y entonces, a partir del ácido nítrico en presencia de la luz, se forma el dióxido de nitrógeno. Y cuando tengo algo de presencia de este óxido y también tengo el ácido nítrico, se denomina a esa mezcla ácido nítrico fumante. ¿Cómo sé si tengo disuelto algo de este dióxido nítrico? Porque las soluciones del ácido nítrico, que son incoloras, se vuelven amarillentas. Es muy soluble en agua y es un ácido fuerte. Fíjense, en presencia de agua tiene la facilidad de ceder este protón, entonces se forma el ion nitrato y el ion hidronio. Si aplica las reglitas de Pauling que vimos en el tema halógeno, calculamos M, y acuérdense que era el número de oxígenos menos el de hidrógeno, por lo tanto me va a quedar que M es igual a 2. Eso me indicaba que la constante estaba aproximada a 1 por 10 a la 3, es decir que es un ácido fuerte. El ácido nítrico se comporta como agente oxidante. Está actuando con su máximo estado de oxidación más 5. Entonces, el ácido nítrico, la única posibilidad que tiene es la de reducirse. Entonces, él actúa como agente oxidante. Pero esa propiedad va a depender de la concentración que tenga la solución y también frente a qué metales reacciona. Entonces, por ejemplo, frente al cobre, si yo expongo o si yo someto al cobre en presencia de una solución de ácido nítrico diluido, lo que ocurre es oxida al cobre, a cobre 2+, en este caso se forma así el nitrato cúprico de color azul, y el ácido nítrico se reduce a monóxido de nitrógeno, que es incoloro. En cambio, si yo el cobre lo expongo a una solución de ácido nítrico concentrado, se sigue oxidando el cobre a cobre 2+, y se obtiene el nitrato cúprico. La diferencia es que ahora el nitrógeno, en vez de reducirse al número de oxidación más 2, se reduce a número de oxidación más 4. En el caso del zinc, reacciona frente al ácido nítrico, entonces el zinc se oxida a nitrato de zinc y este nitrógeno algo se reduce a amoníaco, que en presencia de ácido nítrico se forma la sal nitrato de amonio, que es incolora. Ahora vamos a ver la otra experiencia que va a formar parte del práctico de nitrógeno. El poder oxidante del ácido nítrico diluido sobre el cobre. Entonces esta experiencia tiene dos partes. Primero, se va a colocar en un tubo cobre y ácido nítrico, de manera de obtener el monóxido de nitrógeno. ¿Pero qué ocurre? Entonces, ¿qué características tiene este gas? Este gas es poco soluble en agua y es incoloro. Entonces se va a calentar este tubo un poquito para que ocurra la reacción y luego el gas va a empezar a desplazar este tubo de ensayo que se coloca invertido lleno de agua. Hay que desplazar 2/3 de el agua y que esté obviamente reemplazada por el gas, el monóxido de nitrógeno. Entonces, como les dije, es incoloro y poco soluble en agua. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando a este óxido nosotros lo colocamos en presencia de oxígeno, se forma el dióxido de nitrógeno, pero este óxido, el dióxido de nitrógeno, es pardo y es soluble. Entonces, vamos a generar en otro tubo
el oxígeno, y para que se genere el oxígeno se hace reaccionar el dióxido de manganeso en presencia de agua oxigenada. Entonces primero vamos a purgar el equipo y cuando nosotros estemos seguras que se está generando el oxígeno, este tubo de ensayo que contiene el monóxido de nitrógeno ahora se va a colocar acá arriba. Y entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que se empieza a ver una coloración parda debido a la presencia de este dióxido de nitrógeno. Y luego también que va a ir empezando a ascender el agua porque el gas que se va generando es soluble. Con esta explicación damos por finalizada la segunda parte de la unidad 6 de Química Inorgánica.